Toda esta pampa que están viendo de color verde verdor es el valle más extenso del Perú, como el Valle del Mantaro. Después han dicho, ese ya no se juró esta casa del Chombo ya. Muqueoyo, dicen. Más allá es Muqueoyo. Por el cerro, no se habrán ido. O sea, ese túnel llega hasta otro pueblo. Sí, dice. Y nos topamos con esta, miren, la carretera destruido, el camino ya derrumbado por un cerro. El cerro ha venido para abajo, lo tapó todo este camino, miren, qué peligro. Ya que en invierno, en época de lluvia, es peligroso. Seguramente esta mina habrá tenido su puerta, su portón. Por eso podemos encontrar concreto, cemento. Pero ahora no hay el portón, no hay la puerta, como se encuentra abandonado. Entonces dice que, así dice, le ha dicho, pero vamos a regresar en otro día. Dice, han dicho escuchar. Dice, han regresado, dice, pero un sonido que medio opaco. Que sonaba orquesta, así. Hacen fiestas, serán los diablos, serán, no sé. Será como un lugar encantado, imaginación, algo así suena. En la época del virreinato, los españoles explotaban a los indígenas en estas minas. No solo los indígenas, no solo los lugareños, no solo las personas de acá, también animales. Y más o menos así sería el lugar prohibido. Que jamás acerques o vengas solo, pues aquí puede pasar muchas cosas. En las profundidades del valle interandino más extenso del Perú se encuentra un lugar prohibido, un lugar restringido, y que una persona o en soledad se puede acercar a este lugar. Y así que el día de hoy vamos a explorar este lugar prohibido de inicio a fin. Como siempre vamos a aventurarnos desde la ciudad de Huancayo temprano. Ahorita son 6 de la mañana. Como verán, el cielo del Valle del Mantaro se ve oscuro, nublado, parece que quiere llover, pero igual vamos a prever este viaje, esta aventura. Llevamos ropa para la lluvia. Y así comencemos este viaje desde la ciudad de Huancayo. Vamos a tomar la carretera Huancayo-Jauja, margen derecha, en donde se encuentra el pueblo o poblado llamado Cincos, perteneciente a Jauja. Ahí mismo se encuentra la quebrada prohibida. El viaje desde la ciudad de Huancayo nos tomará aproximadamente 30 minutos o 45 minutos. Así hemos llegado al pueblo llamado Cincos, en pleno Valle del Mantaro. La quebrada peligrosa o el lugar prohibido se encuentra de acá unos 30 minutos caminando, más o menos para allá. Se encuentra este sitio, esta zona prohibida. Esto sería su placita del pueblo de Cincos. A mis espaldas se encuentra su iglesia actual y ahí también se encuentra su iglesia colonial. Esto sería su iglesia colonial, que tiene muchísimos años. Cuando llegaron los españoles a este Valle del Mantaro, se asentaron en estas zonas y este lugar sería uno de ellos. Y también más allá al fondo se encuentra una quebrada donde explotaban minerales. Hay minas de los españoles abandonados, y como se dará cuenta, esta iglesia es gigante, es grande, y acá al costado, ahí nada más, está la iglesia actual. Y hasta hoy en día podemos ver casas que tienen balcones. Mientras tú acá ya radicas ya buen tiempo, es el lugar de Mach que se llama, ¿verdad? Sí. Hay gente que habrá entrado a la mina y no habrá salido, se habrá perdido. Toda esta pampa que están viendo de color verde verdor es el valle más extenso del Perú, como el Valle del Mantaro. El norte del valle estaría hacia Jauja y el sur del Valle del Mantaro estaría hacia la ciudad de Huancayo, que está para ese lado. Ahorita, como se notarán, se ve color verde verdor porque ya estamos en invierno, en época de lluvia, y el paisaje cambia, la panorama cambia por completo. Y por el medio del Valle del Mantaro también está pasando, desembocando el río Mantaro, y esto que llega al mar, al océano Atlántico. En estos tiempos este río Mantaro es bravo, lleva personas, animales, plantas, troncos, entre otros, ya que el río se carga su caudal por intensas lluvias. A pesar que es temprano todavía, miren esas montañas al fondo, está lloviendo ya, o sea, para ese lado, mira adelante,
Atrás igual está lloviendo, ya nos está atacando esta lluvia. Tenemos que aprovechar el tiempo ya que cuando llueve ya no pasa. Ahí decían la mina, decían de quién quería que esa mina, no, eso no sé, los mayores sabrán. Quizás tus abuelos, bisabuelos no te han contado de quiénes eran sus minas. No se ha contado. Decían la mina, no se ha hablado. Y más o menos, ¿qué explotaban? ¿Qué tipo de mineral? Tampoco. No te han contado. ¿Y ese lugar, alguna gente que han entrado, ha fallecido algo? ¿Has escuchado? No, después no creo ya, pero los que han trabajado ya habrán fallecido. Pues. Ya hay niños esa mina, pues. ¿Y cuántos años más o menos tendrá? ¿Más tiempo? Tendrá más de casi 80 años. ¿Tendrá? De tus bisabuelos todavía, de esa época. Yo cuando estaba en la escuela, decían la mina, decían que... ¿A cuando eras chiquilla? Sí, ¿Se había así? Mina, decían. Después han dicho, ese que han calculado esta casa del pueblo ya. Muquiauyo, dicen. Más allá es Muquiauyo, pues. Por el cerro, más abrañento. O sea, ese túnel llega hasta otro pueblo. Sí, dice. O sea, está profundo ese mina. Wow. Pero todo es robo que no hace. ¿Cómo habrán sacado? Así te contaron nomás. Sí, así es, hasta ahí han llegado. Sí, está lejos, Muquiauyo, ¿no? Más allá del fondo todavía. Entonces esa mina debe ser profundo. ¿Y cuántos años habrán explotado? Habrán trabajado ahí. Sí, pero para que llegue hasta ese pueblo todavía lejos, ¿no? Lejos está. Desde este lugar comienza la quebrada llamado Machqui. Este lugar es una parte de la quebrada nada más, el comienzo nada más, y aún falta el lugar al fondo que está para ese lado que estamos yendo ahorita. Vine acá a conocer su mina. ¿Sabes qué explotaban en esta mina? Más o menos tienes referencia. Antes que estaba yo estaba pequeño. ¿Y más o menos cuántos años tendría esto? Cuando eras chiquilla, ¿ya había? Yo cuando antes, que no es que, porque esa de allá es el caracol, creo que Ya. cruza para el otro lado. ¿La boca de mina le dicen caracol? Sí, está puesto su nombre a la entradita. Que entra por el riachuelo Ya. y hay plantas y ahí está el caracol. Se entra y adentro, y no sé si han entrado adentro, está hueso todavía de los antiguos. Adentro pues la mina, para allá va, para este lado está la chujita y sigue pasando ahí. Uno debajo del caminito que pasa y adentro, ese es el caracol. Hay dos minas, sus túneles, uno que está arriba y el otro abajo del camino. Ajá. Allá. Ese... Me han dicho, el caracol está puesto un nombre, pero se ha borrado, creo. ese es el nombre caracol. Ajá, adentro entran y hay huesos. Me comentaron que ahí explotaban azufre, hierro, entonces esos minerales son peligrosos porque tienen sus tóxicos. Ahí había huesos. ¿Huesos de quiénes? Mi hijito también anda entrando en el colegio porque sí a investigar, no sé, le gustaba también a investigar algo. ¿Pero de quiénes serían esos huesos? ¿De los antiguos trabajadores que han muerto ahí adentro? No, supuestamente que dice que los incas han enterrado. O sea, la gente antigua. Son antiguos, son gruesos, que va a ser como nuestro mano, grueso, dice. ¿Y alguna vez la gente cuando entra a ese lugar, a esas minas, han fallecido, le ha dado mal aire, gases tóxicos? Los que van a visitar van pues con su cañón, es como se llama ese vino. Siempre han encontrado botellas de vino y... A lo que hacen ofrenda, brujería, ¿no? No es brujería eso, o sea, tienes que, llevar tu timolina o vino, le riegan, no sé, algo. Mi hijito ha entrado, con 3 han entrado con sus compañeros. ¿Hasta el fondo? Porque han ido al fondo, dice que más, para ellos era, como que ellos mismos se impresionan, dice que estaba cerrándose medio. Pero ese es su pensamiento. Esto sería la tranquera hacia el lugar llamado Machqui. Eso sería como un arco de bienvenida. Ahí arriba tiene sus letritas. Ahí dice bienvenidos al Machqui en el pueblo de Cincos. Pues es una carretera
probablemente para que trasladen minerales, metales que explotaban aquí dentro. Más arriba todavía se encuentran las minas o los túneles. Y como verán, estamos entrando en solitario, solano. Los lugareños nos comentaron que es peligroso ingresar o entrar una sola persona o en solitario. Es el lugar peligroso, pues en la mina algunas personas que han intentado entrar como curioso o como conociendo han fallecido, ya que esta mina es peligroso. Hay gases tóxicos dormidos dentro de estos socavones, dentro de estos túneles. Venimos hace buen años a este lugar, conocer un poco, pero el día de hoy venimos para poder documentar de inicio a fin, con más detalles, con más información. Y nos topamos con esta, miren, la carretera destruido, el camino ya derrumbado por un cerro. El cerro ha venido para abajo, lo tapó todo este camino. Miren, qué peligro, ya que en invierno, en época de lluvia, es peligroso andar, viajar, caminar, recorrer. Miren, el abismo para abajo. Una caída, no contamos. Esto sería el camino por encima de estas rocas que han caído. Miren, hay bastantes rocas que se han caído, que se han desprendido. Miren, todo ese cerro que ha desprendido son gigantes rocones. Así que por encima pasamos con mucho cuidado, ya que están resbalosas estas piedras. A ver, tenemos que buscar un camino para poder salir de este derrumbe. Y aún falta para llegar a las minas. Está al fondo todavía. Esta es una parte nada más. Como verán, hoy en día hay agua. Es época de lluvia. Ahí se puede ver cascadas, cataratas. Y así es el verdor de este lugar. La vegetación, árboles por acá, por allá. Todo en este trayecto no me he encontrado con ninguna persona. Solo vegetación, cántico de los pajaritos, el sonido del río, la bulla y nada más. No hay personas aquí. Estamos solos, solitarios. Todo el camino se encuentra derrumbada. Miren, esta es una parte. Hemos encontrado varios así derrumbes que han tapado el camino. Miren, por allá hay otro derrumbe. Y eso que no estamos en invierno todavía. Recién está comenzando invierno. Época de lluvia recién nada más. Y hay bastante derrumbe acá, miren. Por acá hay más rocas que se caen desde arriba. Y si viene alguien en solitario, una persona, es muy peligroso. No hay nadie para que la ayude o apoye o que comunique que haya pasado. Sí, es muy arriesgado. Y nosotros venimos preparados por esto. Y hemos encontrado justo otra casa también. Esto habrá sido pues de la época de la mina, de la explotación. Su casa o tal vez una caseta de control. ¿Quién sabe? Miren. Es tapial, construcción tapial. Y solo quedan de esta forma. Ahí está su ventanita. Parece que fue como una caseta de control para los que ingresan a la mina, para los que salen de la mina. Sí, es una casa pequeña nada más, pero dentro de esta casa se ve que está tarrajeado. Sí, miren, se ve tarrajeadito, todo detallado. Y así que estamos cerca ya a la mina. Ahí estarían varios socavones, o sea, varios bocaminas, en otras palabras. Realmente no veo a nadie, no hay nada de persona para acá ni para consultar alguna referencia. Así que encontramos otro derrumbe. Miren, que haya tapado el camino también. Cuando hemos venido en años anteriores, hace buen tiempo, pues era un camino como esa de allá, miren. Una carretera, espacio libre, amplio como para caminar. Oficialmente hemos llegado donde hay bocaminas, donde hay túneles. Uno de ellos sería ahí y otro estaría ahí al frente. Miren, hay un puentecito de madera también. Este es el río que desemboca pues desde las alturas, de los manantiales que se encuentran en las montañas. Ahorita, como están viendo, hay un poco de agua, pero en pleno lluvia, invierno, febrero, enero, hay bastante agua en este lugar. Desemboca bastante agua. Ahorita no hay nadie, estamos solitarios, solano, disfrutando del paisaje, de la quebrada, de la naturaleza, de las montañas. Así que vamos a explorar todo este lugar. Por aquí podemos ver construcciones montadas de barro y piedra. ¿Qué cosas habrán sido por acá? Una casa, y por acá hay un camino, parece. Quizás llegue más arriba, habrá pues otros socavones así, bocamina, túneles, quizás
Por allá podemos ver varias casitas pequeñas, uno que está todavía en pie. Allá al costado hay otro, se encuentra solo su pared nada más. Y para la derecha también hay otro, solo 50 pared. Y esto sería pues la mina. Y saben, el agua está saliendo dentro de la mina. Este es el socavón, ahí lleno de agua. Miren, hay bastante. Y hay gente que viene a hacer ofrenda o brujería. Ahí podemos ver restos. Y esto es profundo, nos comentaron. Y debe ser hondo también este lugar donde hay agua. Miren, vamos a tirar piedra. Es hondo, qué peligroso. No se puede entrar sin equipos. Y este túnel se nota en recta y oscuro todavía. Y el agua está saliendo de este lugar. Seguramente esta mina habrá tenido su puerta, su portón. Por eso podemos encontrar concreto, cemento. Pero ahora no hay el portón, no hay la puerta. Como se encuentra abandonado, olvidado en medio de las montañas, ya nadie recuerda. Tampoco nadie visita por acá. Estamos solitarios, solanos, arriesgando este viaje en solitario. A pesar que hay lluvias, hay rayos, hay derrumbos como vieron el camino. Y muchas cosas pueden suceder en este lugar. Y este túnel que está para este lado donde tiene agua. Eso, ese no. Ese es, Está cierta parte adentrada mi hijo, pero sí es más peligroso, se nota, ¿no? peligroso, dice. Ah, ya te he contado que es peligroso. Él ha ingresado para adentro, está más sitio, pero es más hondo, dice. Debe ser porque hay agua, está saliendo de ahí, ajá. Y es más hondo, dice. Como le había comentado, aquí podemos encontrar varios túneles de los minas. Uno de ellos sería ahí, que tiene agua, que está saliendo agua desde el túnel y es muy peligroso para poder ingresar. Ahí se puede ingresar con indumentaria. También ahí adentro se puede encontrar gases tóxicos. Nos comentaron los lugareños, personas han fallecido entrando a estas minas. No solo eso, hacia la izquierda hay más túneles, así que ahorita vamos a ir, le voy a mostrar cómo se encuentra hoy en día. Ha comenzado a llover, no está tan fuerte, pero igual vamos a grabar en lluvia. Esto no va a pasar, esta lluvia no pasa, va a seguir así lloviendo. Y más tarde, imagínense, no, cómo estaría más fuerte. Así que cruzamos este puente y acá estaría pues el campamento de la mina, donde almacenaban el material. Más o menos así sería la pampa o el campamento donde almacenaban los materiales, los minerales. Miren, es una pampita grande, espacioso, para que puedan almacenar. Y acá al costado podemos encontrar casas antiguas que quedan sus restos nada más, y le voy a mostrar cómo están hoy en día. Miren, allá podemos ver como línea, son piedras, estas eran casas. Son realmente varias casas, 1, 2, 3, son varias, solo quedaron los restos nada más, los paredes como están viendo, ahí están. Acá hay otras más casas, solo quedaron restos también, solo los paredes. Como verán, es de tapial y también de piedra y de barro hechos o construidos estas casas. Y por acá tenemos más casas. Ahí están los paredes, pero hoy en día quedan a los restos nada más. Y no solo estas casas, hay bastante casas en este lugar. Y al fondo acabamos de pisar espinas. Está peligroso este lugar. Con mucho cuidado siempre, porque acabo de pisar esta espina. Miren, duele cuando te hinca, duele esa espina. Así que precaución igual. Ahorita vamos a entrar a la mina, a Bocamina, que está allá. Esta es aparte, ese donde le dije, donde tiene agua, el túnel. Esto sería que está, miren, está entrando profundamente este cerro, nos comentaron. Este cerro al fondo todavía. Y miren en la montaña gigante. Y ahí está la Bocamina, donde está saliendo el agua. El otra Bocamina está acá. Ahorita vamos a ir. Hemos traído nuestros implementos para poder entrar a una parte de la mina nada más. Por acá se baja, por acá está el caminito, porque hoy en día ya no se nota nada del camino tampoco. Por ahí está el camino principal que viene desde el Valle del Mantaro. Esto sería pues la mina, el Bocamina. Vamos a intentar entrar una parte nada más
Quizás acá adentro podemos encontrar animales que viven hoy en día. Y también, como les comenté, varias personas han intentado entrar a estas bocaminas, a estas minas, que son realmente varios túneles. Entonces uno de ellos han fallecido, ya que dentro de esta mina podemos encontrar gases dormidos, gases tóxicos. Necesitamos detector de gases tóxicos, pero trajimos nuestro casco. Ahí está, para poder entrar a una parte, también linterna. Y ahora sí, prevemos el casco para no dañar la memoria, la cabeza, para no golpear la cabeza, ya que más adentro ya es angosto, pero a la entrada, como están viendo, la mina de los españoles es amplio como para caminar tranquilamente, así parado, sin agacharse, sin gatearse, pero más adentro es peligroso ya. Así que entramos una parte nada más. Pues hay gente que han venido a dejar su basura. Obviamente vienen brujería o hacer brujerías, ofrendas a esta mina, también a las montañas de acá. Y el comienzo es de esta forma. Seguramente han intentado tapar la puerta de la mina con estas rocas por el peligro que tenía dentro de esta mina, por los gases tóxicos. Por eso podemos encontrar acá bastante rocas, piedras montonadas. Seguramente esté tapado ya, porque ya no se nota. Como están viendo, lo han tapado con esas rocas y lo han quemado por acá. Así que allá podemos ver grutas, o sea, wow, hay mucho rayo. ¿Escucharon el trueno? Esto parece sal. ¿Qué será? Esto se parece sal. Mira, blanco. ¿Qué podría ser eso de ahí? No es sal, pero debe ser algún mineral blanco. Y allá tenemos gruta, o sea, hay goteos. Están goteando. Entonces este lugar ha sido cerrado. Yo recuerdo que cuando vine esos tiempos había camino para abajo, pero ahora lo han cerrado todo este camino. No hay entrada, ahí muere, ahí termina la entrada. O quizás está para este lado, pero como verán, está cerrado. Creo que la lluvia ya no va a pasar. Escuchen los truenos. Muy peligroso para poder andar por estos lares en solitario. Hay muchos rayos, truenos fuertísimos. Así que ahí al frente tenemos una casa grande, antigua, de la época de la mina, de la explotación de estos lugares. Ahí podemos ver restos, paredes, una casa gigante. Está al frente, cruzando el río podemos llegar ahí. Y ahí tenemos cascadas, cataratas, ya que es su época de lluvia. Hay cataratas. Estamos yendo a la otra mina que está más adelante, en plena lluvia. Nos estamos mojando y nos estamos arriesgando. Y podemos ver más derrumbes, miran. Por acá, por allá más derrumbes. Y acá tenemos otra casa también. Hay mucha lluvia realmente. La cámara está completamente mojado ya. Así que esta sería otra casita como para refugiarse. Hasta podemos ver, miren. Es de barro y de piedra. Dentro de esta casa igual está cayendo sus paredes. Ahí podemos ver muy peligro para poder refugiarse en estos lugares. Aunque vamos a refugiar un poquito, que la lluvia no pasa, no cesa. Pues ya su época, su tiempo también. Esto no va a pasar a cada rato. Los rayos por acá, truenos por acá están fuertísimos. Escuchen otra vez. Y hemos llegado a otra mina, a otro túnel. Está por acá, por el medio de este arbusto. Vamos a entrar. A ver, ahora sí. Igual podemos encontrar basuras. Miren, hay bastante basura por acá. Y vamos a intentar una parte nada más, como les dije. En este lugar el olor es raro. El olor es otra forma. Mira, acá podemos encontrar varias entradas, varios caminos. Uno para allá y otro para allá.
y otro para acá. Creo que vamos a intentar por acá. Se ve profundo, ¿eh? Estos están apilados, miren, con piedras o soporte para que no se caiga. Estos tendrán significado, algo, quién sabe. Miren, acá podemos ver amarillos. ¿Qué será? Esos de ahí deben ser minerales, algo. Son que ven amarillos. Hay bastante amarillos. O sea, piedra amarilla o arena amarilla. ¿Qué podría ser eso? Como les dije, acá viene también la gente a hacer ofrenda y también a hacer brujería en este lugar. Esto se ve más profundo. Desde este sitio ya se nota más angosto, ya se puede entrar agachando. Ahí está. Está bajando y luego sube todavía. Y podemos encontrar bastante botellas rotas acá. Miren, pedazos de botella de vidrio. Están en camino. Ahí hay bastante. Esas de ahí. ¿Y para dónde irá este camino? Está al fondo todavía. Y vamos a intentar entrar el otro. También está para este lado. Esto sería. Eso se va para arriba, creo. Así. Ahí, Dios, es angosto ya. Se puede entrar agachándose, gateando. Se nota. Aquí hay bastante piedras o minerales que brillan. ¿Qué serán? Es que se nota, se brillan de lejos nada más. Sí se nota. Ahí al frente se nota. Están brillando. ¿Qué podría ser? Allá al fondo se nota más el color o el brilloso. O las piedras están más brillantes. ¿Qué tipo de minerales serían estos de acá? Acá se puede ver también. Son brillantes. Se ha caído, el señor me está diciendo, allá se ha caído. Este es camino para ir a la chacra. Ya. El señor se ha lanzado al burro y se ha pasado y se ha caído a la roca. De la mina al frente nomás. Ya. Ha caído, se ha lastimado la cabeza. ¿Y ha fallecido el señor? De eso sí me han contado, pero también hay acá de mi esposo, ellos dicen que están viniendo de la chacra noche. Ya. Entonces dicen que se han hecho noches, noche. Veníamos 10 de la noche de la chacra. Ya. Entonces han escuchado el otro, su amigo dice, escuchas o no, dice, le dice, porque han subido por el camino, por allá, se han ido para allá ellos. Ya. Entonces vamos a cruzar, dice, ha dicho. Entonces dice que sonaba orquesta. Ahí en esa quebrada, donde las minas. De noche se hace. Ya. Entonces dice que, así dice, le ha dicho, pero vamos a regresar en otro día, dice, han dicho a escuchar. Dice, han regresado, dice, pero un sonido que medio opaco, que sonaba orquesta, así. Hacen fiestas, serán los diablos, serán, no sé. Será como un lugar encantado, imaginación, algo así suena, ¿no? Encantado. Por ejemplo, cuando están, dice, haciendo la mina, Ya. pues dice, les han impedido, porque ellos no han llegado a sacar, creo que. Porque esto debe ser encantado. Encantado ese lugar. Sí. A pesar que está lloviendo, no paramos. Sigamos grabando para ganar el tiempo. ¿Cómo hemos terminado? Miren. Todo mojado, la cámara, la ropa, la zapatilla, ni qué decir, mira. Así son los viajes, la aventura y las exploraciones. No es nada fácil. Esto sería la otra mina, la otra bocamina, pero este se va para adentro y este es más profundo. Hemos intentado entrar una vez, ahora igual vamos a intentar una parte nada más. Más al fondo no. Como ya les dije, es peligroso, hay gases dormidos. Los lugareños nos han recomendado no arriesgar la vida, no entrar hasta lo más profundo. Así que un poquito nada más les voy a mostrar cómo se encuentra hoy en día. Quizás lo han tapado como el otra bocamina o sigue pues así, camino libre. Recuerdo que esta bocamina está yendo o está bajando. En la entrada podemos encontrar, miren, ofrendas. Como verán ahí se puede ver caramelo, hojas, hasta monedas. Podemos encontrar cigarros. Aquí hay varias monedas. Un sol, 50 céntimos. Así es. Y está bajando. Recuerdo. Sí, hay más, mira, más ofrendas. Acá podemos encontrar. Esto sería pues hojas de coca y también cigarros.
Vamos a entrar. Acá podemos encontrar chocolate. Mira, ahí hay caramelo, chocolate ahí. Y está bajando. Y aquí tenemos alguna señalización. Nos dice por acá. Debe tener algún significado. O mira, ahí ponemos rojo. Quizás diga peligro por el color, por tener color rojo. Quién sabe. Allá tenemos el número 7. Esto debe ser Bucamina o el túnel número 7. Quién sabe. Miren para el fondo. O sea, por ese lado es otro. Ahí es otra salida. Otro camino, otro túnel. Y esto sería pues lo que le comenté. Ya está profundo. Y está para gatear. Ya no se puede caminar parado. Acá se gatea. Pero como están viendo, hay bastante basura. Acá vienen gente a hacer su basura, dejar su basura. Hay bastante, miren, botellas. Ahí se puede ver botellas, plástico. Ya que hay varios caminos ya realmente. Aquí ya se siente que no hay oxígeno. ¡Wow! Miren, para abajo se va. ¡Qué peligro! Y esto sería otro. Vamos a entrar un poco con... A ver, ¡wow! Se ve profundo. ¿Para dónde irá? Esto sería para abajo. Está bajando. Y realmente hay varios caminos. Hay varios túneles. Vamos a descender un poquito ya. A ver. Sí, está bajando. Aquí ya podemos encontrar dos caminos ya. No son dos caminos, son varios. Hay para allá hay uno. Para allá hay otro. Y para allá hay otro. Así que desde este lugar nada más vamos a regresar, retornar. Más al fondo ya no vamos a arriesgar. Porque serán más profundos. Es necesario tener los EPPs. Tener pues la indumentaria para entrar a la mina y todo, detectores, etcétera. Como se notarán, aquí bien oscuro, no se escucha nada. Aquí ya se siente aire frío. En la época del virreinato, los españoles explotaban a los indígenas en estas minas. No solo los indígenas, no solo los lugareños, no solo las personas de acá, también animales. Explotaban caballos, explotaban llamas, mulas para poder transportar los minerales. Pues en esas épocas no había otro tipo de transporte, solo existía pues los animales como medio de transporte. Así que nuestros antepasados fueron explotados en estas minas. Como vieron, hoy en día se encuentra abandonado y también peligroso para aquellos que vienen o vienen solo, como de curioso. Y dentro de esta mina pues hay gases tóxicos, gases dormidos. Y de esta forma nuestros antepasados, las indígenas, las personas netos de acá, trabajaban en estos lugares, en estas minas, arriesgando su vida a cambio de nada, o sea, sin pago, sin sueldo trabajaban ellos. Y la mayoría fallecían explotados en estas minas. Se dice también niños trabajaban las minas o los túneles que podemos encontrar en este lugar. Han explotado los minerales como azufre y hierro y entre otros materiales. Y si bien sabemos que estos minerales son peligrosos, son tóxicos, y pues dentro de estos túneles hay gases dormidos, gases tóxicos. Ahora estamos yendo hacia el fondo de este quebrada, que también hay restos de la mina que han intentado de excavar, de explotar estos cerros y estas montañas, y estamos yendo por el camino, pero realmente ahora no hay camino. El derrumbe ha tapado, ha enterrado el camino y vamos a pasar por acá con mucho cuidado. En esta zona, como verán, hay puro derrumbe nada más. Allá hay otro derrumbe, más adelante hay otro derrumbe. Así que
con mucha precaución. Al menos ahorita ya pasó la lluvia. El camino por estos lares que nos conduce hacia el fondo donde hay más minas es de esta forma. Es más angosto. Miren, todo es angosto por el medio de esta montaña. Hasta el momento no hemos encontrado con ninguna persona, para nada, no hay personas en este lado. Estamos andando, explorando solitario. Miren, yo nada más en soledad estamos por acá, explorando por el medio de la montaña, bajo la lluvia, bajo los rayos, truenos. Llegamos a las profundidades de la quebrada prohibida o del lugar prohibido. Esto sería el más profundo o la zona más profunda del lugar prohibido. Y también podemos encontrar, miren, puro derrumbe nada más en este lugar. Miren, esto ha sido un derrumbe, se ve que es fresco. Y más o menos allá al fondo estaría pues los restos. Cruzamos. Sí, está bueno para saltar. Así es más o menos. Esta sería la catarata del pueblo donde se encuentran las minas. Y por acá estaría pues el túnel. Ahí al fondo podemos ver, en estos tiempos estas piedras es bien resbaloso. Con mucho cuidado tenemos que cruzar, porque cuando cruzamos este tipo de piedras que están en donde el agua tiene tipo hongo, son bien resbalosos. Así que cruzamos y por acá estaría pues el otro túnel. Esto sería. Acá podemos ver bastante basura. Como ofrendas también podemos encontrar por acá botellas de bebidas. Pues ya podemos ver cigarros. Seguramente esto está tapado, cerrado, quién sabe. Ahí, porque ahí termina ahí nada más, solo hay pura botella nada más. Así que los españoles en tiempos de explotación han llegado hasta esta zona para poder encontrar minerales o explotar esta montaña. Quién sabe, quizás hay más bocaminas, túneles en otros lados o cerca a este lado, pero no tenemos tanta referencia. La época de invierno o temporada de lluvia son de esta forma, son de maravillas. Es increíble el paisaje, la naturaleza en su máxima esplendor. Como vemos acá, la catarata del pueblo, que cuando hay lluvia pues hay caída de agua. Cuando hay lluvia hay agua, pero en época de sequía, donde hace calor, esa agua no aparece, no existe aquí. ¡Wow! Casi nos caemos. Sí, está para arriesgar estos lugares. Por acá podemos encontrar un pozo, pero se ve que está hondo. Y eso que recién estamos comenzando época de lluvia, invierno, pero en febrero, meses de marzo, aquí debe ser más. La cantidad de agua debe ser más. Y también la catarata, la caída de agua debe ser más sorprendente. Y también por acá debe desembocar bastante agua y no tendría ningún acceso para llegar a esta catarata. Ahorita estamos arriesgando por acá, caminando con mucho cuidado. Igual no queremos mojarnos, ya estamos mojados ya. Más ya no. Y más o menos así sería el lugar prohibido. Que jamás acerques o vengas solo, pues aquí puede pasar muchas cosas. Pues que te resbales, que te caigas, que vengan derrumbes, entre otros. Hay muchas cosas realmente. Pues no hay personas en este lugar para que puedan salvarte, comunicar con alguien o también reportar. Y así que mi persona viene con toda precaución, con mucho cuidado a estos lugares, que no se puede andar solitarios o personas solas. Como ya les dije, acá puede pasar muchas cosas y nadie te puede salvar. También se escucha que en estos lugares, en esta quebrada, las personas que vienen se pierden, desconocen el camino, y pues este lugar no es para cualquiera. Tienes que venir bien preparado, bien mapeado para no perder el camino, el trayecto, ya que estamos en medio de la nada, en medio de las montañas.